Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Una vez más nos vemos en este estudio bíblico virtual, la iglesia en tiempo de cuarentena. En estos días tan especiales que le ha tocado vivir a la humanidad, hemos tenido que aprovechar todos los medios disponibles que el Señor nos provee para nosotros seguir haciendo su obra. Recuerden, los templos están cerrados, pero la iglesia no. Y la palabra del Señor nunca ha estado en cuarentena. Así que nos damos la bienvenida a esta amada comunidad como es la comunidad Ibo y a todos nuestros hermanos de otros lugares del país y del mundo que también están conectados en esta transmisión. Así que damos las gracias al Señor que nos permite estar en una entrega más. Esta noche tenemos a nuestro hermano Eduardo Pimentel que va a estar compartiendo con nosotros la sabiduría de Dios en tiempo de pandemia. Así que quédese ahí donde está. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos guíe. Y luego de la oración vamos a una pausa musical para la primera sesión. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí conectados contigo y conectados los unos a los otros. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de cantar alabanzas. Te pedimos que nos dirija, que tú nos guardes, que tú nos hables y edifique nuestras almas por medio de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vamos a una pausa musical para entrar a la primera sesión. Nos vemos en breve. Dios le bendiga.
buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo es estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este estudio bíblico de miércoles por la noche, la iglesia en cuarentena. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante y es sabiduría para tiempos de pandemia, y vamos a ver el Proverbio capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Así que quiero invitarles que vayamos juntos a Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, y lo leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa noche en la que podemos estudiar juntos tu palabra por esta vía virtual, Señor. Te queremos pedir que nos acompañes en esta noche, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y ella dé fruto en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues lo primero que quiero hacer es pedirles que se imaginen que ustedes tienen un amigo que se llama Juan. De seguro todo el mundo tiene un amigo que se llama Juan. Y Juan sale temprano para su trabajo. Juan tiene un vehículo propio y él va a la iglesia, va al trabajo, va a los diferentes lugares con su vehículo. El medidor del tanque de gasolina de Juan encendió la luz de la reserva, pero Juan prefiere no pararse en la gasolinera porque él llega a su trabajo. Así que se va directo al trabajo. Cuando sale del trabajo no se detiene en la gasolinera porque lo olvida. Así que él pasa de largo, llega hasta su casa y dice, bueno, lo que voy a hacer es, en la noche voy a ir a echar gasolina. En la noche, Juan ya está acostado, viendo televisión y prefiere hacerlo mañana. Al otro día, Juan se levanta temprano y empieza su rutina, sale en su vehículo y cuando va a cruzar el puente, se acuerda que él no tiene gasolina. Pero él sigue adelante. Tú, sin embargo, saliste a tu trabajo unos minutos antes y estás de camino casi llegando a cruzar uno de los puentes y ves que hay un tapón inusual en el puente. ¿Qué será lo que sucede? Sigues adelante y cuando logras rebasar toda la congestión de vehículos, ves un vehículo que es conocido y ves 5 personas que están empujando el vehículo por la parte de atrás. También hay uno que lo está empujando desde el asiento del conductor. Cuando te acercas bien, parece reconocer a esa persona y adivina quién es. Es Juan. Juan, hermano, Dios te bendiga. ¿Qué pasó? ¿Se dañó el vehículo? Y Juan te dice, no, mi hermano, gasolina. Esto es una situación que puede ser que nos haya pasado a cualquiera de nosotros. Es una situación bastante difícil. Y definitivamente hay momentos en la vida donde uno experimenta circunstancias difíciles. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Juan, ¿se quedó por falta de gasolina o por falta de sabiduría? La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Proverbios 12:27 dice, el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. También tenemos Romanos 12:11 que nos dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. La verdad es que todos hemos pasado por situaciones similares, no necesariamente con la gasolina y con el puente, pero sí nos ha pasado que dejamos de hacer algo que teníamos que hacer. Es muy posible que desde que comenzó el coronavirus hayamos tenido más tiempo para reflexionar y hemos vivido consecuencias de no tomar decisiones sabias en el pasado. El pasado ya no lo podemos cambiar. Es posible que todavía hoy y mañana continuaremos viviendo consecuencias de no haber tomado decisiones sabias en el pasado.
Pero debemos detener ese ciclo. Debemos empezar a sembrar la semilla de la sabiduría, a regarla con esfuerzo para que pueda crecer y dar fruto en nuestra vida. El propósito de esta clase, de este estudio bíblico de hoy, es ver una introducción del libro de Proverbios que nos ayude a entender mejor nuestra necesidad de adquirir sabiduría y el camino que tenemos que seguir para ser sabios. Así que vamos a esperar, a iniciar sin más. Y lo primero que nosotros vamos a ver es que tenemos una profunda necesidad de sabiduría, de adquirir sabiduría. ¿Pero sabiduría para qué? Necesitamos adquirir sabiduría para vivir. El libro de Proverbios nos muestra cómo necesitamos sabiduría para cada etapa de la vida, para cada decisión, para cada momento, circunstancias difíciles. En este preciso libro en que nos encontramos, vemos cómo la excelencia en el vivir responde a cada situación de la vida. Todos necesitamos sabiduría. La sabiduría es independiente de la edad. Puede ser que seas una persona muy anciana, puede ser que seas una persona muy joven. De hecho, Job en 32:39 dice: los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Que seas joven no significa que eres sabio, pero es una actitud que podemos tener en algún momento. Sin embargo, ser joven tampoco significa que no puedes ser sabio. Nos encontramos con personas que menosprecian la juventud y encasillan la juventud a la necedad, y no necesariamente es así. El libro de Proverbios que nosotros tenemos aquí, que nuestro Dios nos ha dejado, es para adquirir sabiduría, para dar al joven conocimiento. Y quiero leer cómo está compuesto este texto que vimos y leímos hace un momento. Tiene para, y entonces desglosa una lista de cosas. Dice, para aprender sabiduría e instrucción, en el versículo 2. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en, y yo le pondría ahí 2 puntos, sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Pero también tenemos un para dar, y aquí se enumeran 4 grupos de personas. Dice, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. Al sabio oirá y crecerá en conocimiento, al inteligente adquirirá habilidad. Todos necesitamos sabiduría, y todos podemos encontrar sabiduría en el libro de Proverbios. A lo largo de todo el libro y también el resto de la Biblia, la sabiduría es una virtud. Y en Proverbios, mediante dichos profundos, mediante refranes, mediante paradojas, mediante una riqueza literaria bastante importante y podríamos decir hasta única. Los libros poéticos son muy pocos dentro de la Biblia. Pero allí encontramos la sabiduría vinculada a otras virtudes, como si la sabiduría fuera una especie de sombrilla que cubre debajo de ella otras virtudes. Y son contrastadas con otras actitudes que son opuestas a la sabiduría, que vamos a decir que están debajo de la sombrilla de la necedad. Así que tenemos la sombrilla de la sabiduría por un lado y la sombrilla de la necedad por el otro lado. Ahora quiero mostrarles en la pantalla virtudes y actitudes que están bajo la sombrilla de la sabiduría y que son exhibidas por una persona en su diario vivir, por una persona sabia. En cada capítulo y cada versículo de Proverbios encontramos guía para entender, abrazar y aplicar sabiduría en nuestras vidas. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la sombrilla de la sabiduría? Bueno, el sabio es identificado como una persona madura, es identificado como prudente, espiritual. También vemos que es santo, es recto. Dice también que es trabajador, es discreto, es íntegro, es justo. Y todavía hay más, es bueno, es diligente, es entendido, es humilde. Y tengo varias más que podrán ver en la pantalla. Ahora, por el otro lado, en la sombrilla de la necedad, del necio, se le identifica como inmaduro, como simple, como carnal, como impío, como pérfido, malvado, perezoso, chismoso, indigno, inicuo, negligente, falto de entendimiento,
altivo y orgulloso, y otras cualidades y actitudes más que vemos allí. Así que nosotros vemos frecuentemente contrastes y vemos frecuentemente cómo se exalta la virtud de la sabiduría y las virtudes que ésta encierra, como esta prudencia, esta espiritualidad, esta rectitud, esta discreción, y vemos entonces la necedad explicada en la vida diaria en todo su esplendor, con muchas actitudes diferentes. Ahora, quiero que mires estas cualidades de una persona sabia y de una persona necia, y dentro de ti medites, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro? Entre madurez e inmadurez, entre prudencia e imprudencia, entre diligencia y negligencia, entre santo e impío, entre trabajador y perezoso, entre discreto y chismoso. ¿En dónde me encuentro yo? Entre humilde y altivo. Tenemos que preguntarnos esto, porque el libro de Proverbios nos va a guiar a la sabiduría a través de los contrastes en la mayoría del libro o en gran parte del libro. Y después de preguntarme a dónde estoy yo, entonces debo preguntarme dónde quiero estar. Ningún cristiano puede conformarse con la necedad, porque Dios no solamente nos ha dado vida eterna, sino que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, y esto es de nuestra necia manera de vivir. El camino de la sabiduría es el camino de la madurez, y vamos a hablar de esto más adelante. Ninguna de las virtudes amparadas en la sabiduría se consiguen con las actitudes que están del lado de la necedad. Para poder ser sabios tenemos que dejar atrás la negligencia, la pereza y todas esas actitudes. Tenemos que firmar la renuncia, porque Cristo nos salvó de todas estas cosas y nos encomienda y nos guía y nos llama y nos envía a adquirir sabiduría. Pero tampoco podemos darnos el lujo de ser sabios, de no ser sabios. No solamente estas cualidades del necio no son admirables para nada, sino que tienen consecuencias repentinas y de calamidad. Fijémonos lo que dicen estos versículos. Proverbios 6:15 dice: por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Hablando del necio, perdón. Proverbios 24:22 dice: porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos. ¿Quién la sabe? En 28:18 dice: el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Y en Proverbios 29:1 dice: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Aún más en el primer capítulo en Proverbios, entre los versículos 22 y 32, vemos cómo el autor de Proverbios, que es el rey Salomón, él personifica la sabiduría. Escribe como si la sabiduría fuera una persona, y entonces indica qué le dice a aquellos que han rechazado la sabiduría. Y es calamidad, es sufrimiento, y son palabras bastante fuertes porque hay consecuencias importantes, negativas, cuando las personas rechazan la sabiduría. Sin embargo, también profiere una bendición para el sabio. Vemos aquí bendición, vemos dicha para el sabio, y está en el capítulo 1 y en muchos otros que quiero que veamos brevemente. En el capítulo 1, en el versículo 33 dice: pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Qué bueno es acostarse y descansar sin temor del mal, sin temor del pavor repentino. Proverbio 2:7 dice: él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Proverbios 3:2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Cuánta paz, cuánta bendición, cuánta bondad, cuánta bonanza viene como resultado de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Estoy leyendo en el 3:13. Dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su utilidad es mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, todas sus sendas son paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Eso es Proverbios 3:13 al 18. Y por último, quiero ver 4:6. Hay más bendiciones y más promesas, y esto se aborda mucho en el libro de Proverbios,
pero lo estamos viendo a manera de introducción, con el propósito de que cada uno de nosotros podamos en los días siguientes y en el resto de nuestra vida irnos al libro de Proverbios y disfrutarlo y deleitarnos en la sabiduría que allí está para atesorarle en nuestro corazón. Dice Proverbios 4:6, no abandones la sabiduría, ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Mis hermanos, no podemos contar las bendiciones de la sabiduría. No podemos. Debemos leer Proverbios diariamente y guardarlo en nuestros corazones porque es la palabra de Dios y porque es nuestro Padre Celestial impartiendo sabiduría a sus hijos que Él ha adoptado, que somos nosotros. También podemos ir observando que no solamente es un libro para adquirir sabiduría de nuestro Padre Celestial a nosotros, que somos sus hijos, sino que también lo fueron Proverbios de Salomón para su hijo Roboam. Y esto debe dejarnos pensando que es sabio que cada padre pase a sus hijos proverbios, que pase a sus hijos estos conocimientos y esta sabiduría. ¿Cuánta información podrán adquirir y podemos nosotros adquirir en la escuela, en las universidades, en muchos lugares? Sin embargo, la sabiduría no está en todas partes. La sabiduría no es solamente conocimiento. Nosotros necesitamos sabiduría para liderar, necesitamos sabiduría para servir a Dios, necesitamos sabiduría para tener éxito, necesitamos sabiduría hasta para defender nuestra fe. Y hay diferentes pasajes en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nos muestran cómo el uso de la sabiduría y aquel que posee sabiduría puede agradar a Dios con su vida. Entonces, hasta ahora hemos visto que tenemos una profunda necesidad de sabiduría. La vida del sabio exhibe en el diario vivir una serie de virtudes. La vida del necio exhibe en el diario vivir distintas actitudes opuestas a las del sabio. Hay grandes beneficios en la sabiduría y hay terribles y repentinas consecuencias que vienen por la falta de sabiduría. Ahora que sabemos que la necesitamos, ¿dónde podremos encontrarla? Vamos a alabar a nuestro Señor, cantemos unas canciones juntos y volvamos entonces para ver dónde podemos encontrar esa sabiduría. Que el Señor les bendiga, cantemos juntos al Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Tanto nos amas que nos sostienes. Él me sostendrá.
me sostendrá, su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá, una vez más. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá. Desde tu casa, alza tu voz y canta con nosotros. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá. Somos la familia Montilla Ramírez, felices y contentos porque pronto volveremos a reencontrarnos. Estamos bien por la gracia de Dios, esperando que ustedes también estén. Dios les bendiga. Bendiga, hermanos, somos la familia Cabrera Murillo. Esperamos verles pronto. Les extrañamos mucho. Un fuerte abrazo. Bye. Somos la familia Veras Polanco. Y por la gracia de Dios estamos bien. Y con la fe y la esperanza de que todo pasará. Nos ¡Nos vemos vemos pronto! Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte de la familia García Matos. Les extrañamos mucho. Dios les bendiga. Gloria a Dios por este tiempo de alabanzas que hemos tenido para nuestro Señor, que merece toda la gloria y toda la alabanza y todo el honor de parte de nosotros. Vamos a seguir con nuestro estudio y en la primera parte estuvimos viendo de manera puntual nuestra necesidad de sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir, para nuestro día a día. Así que, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? La sabiduría es una cualidad que se encuentra perfecta e infinitamente presente en el Dios de la Biblia, nuestro Dios. Proverbios 2:6 dice que el Señor es quien da la sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 3:19 dice, con sabiduría el Señor fundó la tierra. La sabiduría es parte de la naturaleza de Dios. La sabiduría fluye de Dios. Ahora si vemos también Romanos 11:33, vemos también unas palabras de alabanza y adoración del apóstol Pablo. Dice así, oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios,
de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, mis hermanos, es la fuente de sabiduría. Y por tanto, todo lo que es sabio estuvo primero en la mente de Dios antes de estar en la mente de los hombres. Entonces, las respuestas que nosotros necesitamos, las incógnitas que tenemos, el sufrimiento que nos cubre cuando no sabemos qué hacer, la indecisión que nos asalta cuando no sabemos cómo manejarnos en una situación determinada, el miedo que se muda en el corazón cuando hemos cometido una necedad, la duda que surge de nuestras propias preguntas de la vida y también de preguntas que otras personas que están cerca de nosotros nos hacen. Toda la sabiduría que necesitamos, todas las respuestas están en la mente de nuestro glorioso Señor. Así que es Dios a quien debemos ir en busca de sabiduría y tenemos buenas noticias. Y es que Dios la da. Dice Santiago 1:5, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche a los que la piden. Entonces el Señor está allí lleno de sabiduría. Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente, pero su sabiduría es infinita. Y Él está listo para darla abundantemente y sin reproche a sus hijos que van y la piden con fe delante de su presencia. Entonces tenemos una profunda necesidad de sabiduría. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos la dará y lo hará abundantemente. Debemos acercarnos a Dios en busca de esta sabiduría. Ahora, vivimos en una necesidad constante de sabiduría, ya vimos eso. Pero vivimos en constante petición por sabiduría. Examinémonos. ¿Con cuánta intensidad estoy buscando sabiduría en la presencia del Señor y en su palabra? La bendición de la sabiduría nos aguarda, mis hermanos. Los hijos de Dios pueden pedir y recibirán. Tengan ánimo en su corazón, mis hermanos, porque tenemos un Dios que está dispuesto y que está lleno de sabiduría para darnos eso que nosotros necesitamos, para suplirnos. Tenemos un Dios que nos cubre y que nos cuida en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos cuida en el aspecto espiritual, nos cuida en el aspecto material, nos cuida en el aspecto emocional. Tenemos necesidad de sabiduría y Él también nos va a dar sabiduría. Él provee para todas nuestras necesidades. Este es nuestro Señor, este es nuestro Dios. Así que necesitamos llenar nuestra mente de estas dos verdades, que necesitamos sabiduría en nuestras vidas para vivir llenos de paz y una vida que agrade a Dios. Y en segundo lugar, que Dios es la fuente de toda sabiduría y es Él personalmente que la da. Esto es muy importante. Dios no envía la sabiduría por mensaje de texto. Dios no la deja con un asistente. Ni siquiera nosotros podemos sacar la sabiduría de la palabra de Dios si Él no nos ilumina primero por medio de su Espíritu Santo para que podamos entenderla. La sabiduría viene de una relación personal con Dios. Si la relación se ha roto, entonces tenemos que restaurarla. Necesitamos ir a Dios personalmente, y si hay que pedir perdón, mis hermanos, entonces tenemos que pedirle perdón. Si hemos estado distantes, entonces tenemos que acercarnos. Si hemos pecado, entonces debemos arrepentirnos. Dios no da el servicio de sabiduría divina, de ella solo se benefician los que son de la familia de Dios, porque han sido adoptados como sus hijos y están buscándola en su presencia. La buena noticia es que Él la da abundantemente y sin reproche. Hagamos esto. Busquemos constantemente la sabiduría en la presencia de Dios. Busquémosla de manera personal, que Dios es quien la va a dar, Él personalmente, por medio de la relación con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Y esto quiere decir que a ellos, a esos que tienen comunión íntima con Él, es que Él le va a dar dirección, es que Él le va a revelar sus planes, Él les va a dar discernimiento, Él les va a dar sabiduría. Así que hemos visto esto, hemos entendido nuestra necesidad de sabiduría y hemos entendido la fuente única de sabiduría que es nuestro Dios que está en los cielos. Ahora quiero invitarles a que consideremos la gloria de la sabiduría de Dios
Y finalmente, algunos hábitos que nos ayudarán en la búsqueda de la sabiduría para tomar decisiones y saber qué más hacer en las distintas situaciones de la vida. Así que veamos la gloria de la sabiduría de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo quiero pedirle que vayamos juntos a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículos 6 y 8. Y vamos a leer ahí, desde el capítulo 1, nosotros vamos a encontrarnos con una discusión y con la palabra sabiduría frecuentemente. Porque allí en Corinto se estaba hablando de sabiduría, pero no necesariamente de sabiduría de Dios y sabiduría divina, sino que se le estaba dando mucha importancia a la sabiduría de los hombres, a la sabiduría de los gobernantes de este mundo. Así que vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Qué interesantes palabras para nosotros reflexionar en ellas en esta noche. Mis hermanos, ¿qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esta que es un misterio? ¿Qué sabiduría es esta que se habla entre los que han alcanzado madurez? ¿Qué sabiduría es esta que estaba oculta antes de los siglos y Dios ahora la ha mostrado para nuestra gloria? ¿Cuál es la sabiduría que ninguno de los gobernantes de ese siglo y de ese tiempo en el que Pablo estaba había entendido? Y que por eso crucificaron al Señor Jesús, porque no habían entendido esa sabiduría divina. Pero ¿cuál es esa sabiduría que aún hoy hay muchas personas que no conocen? Mis hermanos, la respuesta está un poco antes, en el versículo 2 de ese mismo capítulo. Y es que vemos que Pablo fue allí a predicar y dice: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Mis hermanos, es que tenemos que recordar un versículo que leímos anteriormente, cuando empezamos este estudio. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La clave es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y esto es como si fuera la bisagra que conecta y sobre la cual gira todo el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto es muy importante que lo memoricemos. Ninguna persona podrá tener acceso a la sabiduría divina si primero no responde a la persona divina con humildad, con reverencia delante de Dios. Ninguno podrá tener acceso a la sabiduría de Dios si no comprende que Dios no es un producto, que los cristianos no son clientes, que la iglesia no es una tienda de servicios, de afectos espirituales. No es así. Dios es un Dios personal. Dios no tendrá una relación con nadie que no sea una relación personal, porque Dios está llamando personas a formar parte de su familia. Dios está adoptando personas para que sean sus hijos. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, y de esa relación es que va a fluir la sabiduría. Dios es el dueño del universo y es el dueño de nosotros. Dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es santo y demanda santidad total de nosotros, y nosotros no la tenemos. Dios es perfecto y demanda perfección total de nosotros, y nosotros no la tenemos. Dios no puede conformarse con menos porque Él no tiene pecado. Él es puro, Él es gloriosamente intachable, mis hermanos. Dios es único, Dios es glorioso. Debemos venir delante de la presencia de Dios nada menos que rendidos, humillados delante de su presencia en adoración. Él está en su trono alto y sublime. Él gobierna toda la creación. Él es el dueño de todo. Millones y millones de ángeles le adoran en los cielos y cantan de día y de noche y cantan permanentemente: Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová, Dios de todos los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Sin embargo, mis hermanos, aún los ángeles están haciendo eso ya, que son sus criaturas.
Aquí nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo. Sin embargo, la humanidad ha tomado otro camino. Nosotros hemos tomado el camino del pecado, el pecado que ofende a Dios. Hemos desobedecido a Dios y nuestros pecados desafían a Dios. Nuestros pecados son una traición contra Dios, son rebeldía en contra de Dios. Nuestros pecados son nuestros delitos ante la corte celestial. En lugar de nosotros estar adorando a Dios, nuestros pecados hacen que nosotros estemos ofendiendo a Dios. Y esto es muy serio. Yo recuerdo en una ocasión que iba en un transporte público, de hecho iba de camino a la iglesia, y el Señor me puso allí en ese lugar para que yo compartiera la palabra con un joven chofer que fue quien me llevó. Él estaba confundido sobre la persona de Dios y él creía que él mismo era un Dios, porque como todos somos hijos de Dios, entonces nosotros somos dioses. Y yo estuve aclarándole eso, que todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que creen en su nombre, los que le reciben y entregan su vida a Él, los que temen a Dios y han entregado su vida a Él, Dios los hace nacer de nuevos y los hace ser entonces hijos de Dios. Ahora, yo lo invité a la iglesia y allá pudimos abrir juntos las Escrituras. Y abrimos Romanos 3:23, donde dice que la paga del pecado, donde dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Abrimos Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Abrimos Nahum 1:3, que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y estos pasajes de las Escrituras están ahí constantemente. En el momento en el que yo estoy con Él se va sintiendo abatido y dice, bueno, pero hay cosas que no entiendo. Pero seguimos leyendo 2 Tesalonicenses 1, versículos del 8 al 10, que dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y finalmente leímos 1 de Juan 4:8, que dice, Dios es amor. Y allí Él me detuvo. Y Él me dice, Eduardo, yo no entiendo. Yo entiendo que Dios es justo, y si Él es justo, y lo es, Él no se puede corromper porque Él es perfecto. Entonces, si Él es justo, tiene que hacerme pagar por mis pecados. Entonces, si Él es justo, tiene que enviarme al infierno a pagar por mis pecados. Pero entonces, Eduardo, la Biblia entonces también dice que Dios es amor. Entonces yo me pregunto, si Él es justo, entonces tiene que enviarme al infierno. Pero si es amor, ¿cómo me mandará al infierno? Yo realmente no comprendo. Y esto me pasó a mí, en mi experiencia particular antes de conocer a Cristo, pero también le ha pasado a muchas personas, y también hay muchos que ahora mismo se están preguntando, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios ser justo y ser amoroso al mismo tiempo? Mis hermanos, les presento la gloria de la sabiduría de Dios. Dios es infinitamente glorioso. Una sabiduría que no es de este mundo. Esta sabiduría que estábamos leyendo, que no se parece a nada de los gobernantes de este mundo. Esa sabiduría que es un misterio, que había estado reservada y oculta desde los siglos, en la eternidad pasada. Y ahora Dios la predestinó para nuestra gloria. Y ahora Dios la ha manifestado y ahora podemos verla. Y quiero decirlo en estas palabras de Isaías 53. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dios hizo, por su infinita y gloriosa sabiduría, que hubiera una solución para nuestra vida eterna. No había oportunidad para nosotros. Estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma de que nosotros pudiéramos salvarlo. No hay forma de que podemos salvarnos por nuestras propias obras. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Pero dice la Escritura que Dios envió a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que ha sucedido aquí es un cambio de papeles. El castigo que debió caer sobre mí por mis pecados ha caído sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y la vida perfecta que Él llevó aquí en este mundo ha sido asignada a mí, para que con esa perfección yo pueda tener vida eterna. Y allí entonces se cumplió la justicia cabal de Dios, porque toda la justicia de Dios, la ira justa de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Mientras que el amor de Dios también se cumple, porque Él se sacrificó por mí, porque Él me dio perdón de mis pecados, porque Él me amó, aun cuando yo fui rebelde, aun cuando yo le ofendí con mis pecados. Así de grande es el amor de Dios, así de grande es la justicia de Dios, y así de grande es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 23, 25 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, aquí nosotros vemos la grandeza de la sabiduría de Dios. Vemos la gloria de la sabiduría de nuestro Señor. Mis hermanos, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No había esperanza para nosotros. No había nada que pudiéramos hacer. No podíamos hacer nada para poder tener salvación. Nosotros estábamos esperando un juicio, mis hermanos. Pero Dios ya había puesto su gloriosa sabiduría en marcha para salvarnos. Y Cristo vino para que se manifestara la justicia de Dios y el amor de Dios en Él. Grande es nuestro Señor, bueno es nuestro Señor, porque en su sabiduría Él nos salvó. Él hizo que su Hijo viniera, y eso costó la sangre de Cristo. Costó que su Hijo sacrificara su propia vida. Pero ahora podemos tener perdón y reconciliación con Él. Qué bueno es nuestro Señor. No habrá sabiduría más grande que Cristo mismo. No saldrán palabras más sabias de nuestra boca que la buena noticia de que Cristo vino para salvarnos. No recibiremos nunca una sabiduría más grande que la sabiduría del Evangelio mismo. Y esto es motivo más que suficiente para que nos entreguemos a Dios y le sirvamos para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Veámoslo así de grande, veámoslo más grande. Oremos al Señor y pidámosle por estas cosas. Mis hermanos, finalmente el Evangelio cambia todo. El tiempo se nos ha ido. Antes de concluir, quiero compartirles algunos hábitos, algunas cosas que recordar en la búsqueda de la sabiduría, según lo que nos enseña el libro de Proverbios. Cada uno de estos es amplio, pero les pido que mediten con calma y que nos sumerjamos en el libro de Proverbios para encontrar sabiduría de parte de Dios, siempre buscando cercanía con Él en oración. Un punto es que el temor del Señor es el inicio de todo. Debemos recordar constantemente esta realidad. El temor del Señor es el inicio de todo. No podemos obtener sabiduría ni buscar sabiduría si no estamos siendo humillados delante de la presencia de Dios, rindiendo oración en reverencia, si nuestra relación no ha sido restaurada con Él. No hay sabiduría, mis hermanos, sin corrección. Si queremos ser sabios, debemos no solamente aceptar la corrección, sin importar de quién venga y cómo venga y cuándo venga, sino que también tenemos que buscar proactivamente la corrección. Debemos abrir nuestra vida para que otras personas se acerquen, observen nuestra vida y nos corrijan para que nos ayuden a madurar en la fe. El necio no acepta la reprensión, mas el sabio ama al que lo reprende, dice Proverbios capítulo 9. La sabiduría, mis hermanos, está ligada a la santidad, porque la sabiduría viene de Dios. Y así como Dios es sabio, también es santo. No podemos ser sabios sin buscar la santidad. Tenemos que hacer una búsqueda juntos, una búsqueda de ambas cosas al mismo tiempo. Debemos recordar en el momento de la tentación que queremos ser sabios y por eso debemos resistir a la tentación y debemos estar en una búsqueda frecuente y constante de la santidad al mismo tiempo que de la sabiduría. La carnalidad, recuerden mis hermanos, no es una cualidad del sabio, es una cualidad del necio. Si leemos un capítulo de Proverbios diario y nos quedamos meditando en alguno de esos versículos durante el día, vamos a crecer mucho en sabiduría. El pastor Otto siempre dice, providencialmente, Proverbios tiene 31 capítulos.
y es un proverbio para cada día providencialmente. Así que podemos aprovechar esto, podemos ir paso a paso, poco a poco en el libro de Proverbios. Vamos a sumergirnos, vamos a adoptarlo y a guardarlo y a atesorarlo en nuestro corazón. Mis hermanos, ya debemos ir concluyendo. Yo recuerdo que había un joven una vez en una clase y la profesora estaba por explicar el trabajo final de esa clase. Así que ella esperó que estuvieran todos. Cuando estuvieron todos, ella empezó a explicar punto por punto en qué consistía el trabajo final, y eso le tomó 20 minutos. Luego, durante 15 minutos, todos los estudiantes hicieron sus preguntas. Ella respondió a cada una de las preguntas para que todos estuvieran bien claros. Pero al final, un joven levanta la mano y dice: profesora, yo no entiendo, ¿qué es lo que hay que hacer? La profesora, imagínense, eso fue alarse los cabellos prácticamente. Fue muy difícil. Lo importante de esto es, y lo que quiero decir con esto, es que es muy importante que siempre tomemos en cuenta estos últimos puntos que yo compartí, y voy a compartir ahora un pequeño resumen de esta clase, de este estudio, para que podamos recordarlo y para que nos lo llevemos con nosotros. Lo primero que vimos fue que tenemos una profunda necesidad de sabiduría. La vida del sabio exhibe en el diario vivir una serie de virtudes, y la vida del necio exhibe también en el diario vivir una serie de actitudes. Debemos perseguir las del sabio y rechazar las del necio. Hay grandes beneficios en la sabiduría y hay terribles y repentinas consecuencias que vienen por la falta de sabiduría. En segundo lugar, vimos que Dios es la fuente de toda sabiduría. Dios es quien da la sabiduría sobre la base de una relación personal. Dios la da abundantemente y sin reproche a aquellos que son sus hijos y que la piden con fe. En tercer lugar, vimos la gloria de la sabiduría de Dios, que Cristo es la sabiduría de Dios, que Dios puso en marcha su sabiduría para darnos salvación. No encontramos palabras más sabias que aquellas que pueden reconciliar a una persona con Dios y salvar su alma, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que estemos meditando en el Evangelio, estamos meditando en la sabiduría de Dios. Y siempre que le estemos compartiendo, estamos compartiendo palabras sabias a otras personas. Finalmente, vimos el tema del temor del Señor, que debemos recordarlo. Vimos la corrección, que es muy importante, es necesaria y es una lucha constante para muchos de nosotros. Vimos la santidad, que es parte fundamental también, está muy ligada a la sabiduría, y la lectura diaria de Proverbios. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a vernos en una próxima. Muchas bendiciones, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hermanos, damos las gracias al Señor por este tiempo tan edificante para nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque su palabra nos ha edificado. Gracias a nuestro hermano Eduardo Pimentel por haber traído palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga. Sigámonos cuidando y sigamos estando en oración los unos por los otros, esperando que el Señor siga siendo exaltado y glorificado por medio de nuestras vidas. Yo soy el pastor Otto Sánchez y damos gracias al Señor como comunidad, como pueblo, por este tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente. Todo pasará, el duelo, el dolor y las lágrimas, todo pasará. Las nubes heraldos del tiempo inclemente, de la tempestad y la tormenta inminente. La noche que observa el desvelo y ese inquietante silencio, la cama profunda y el sol que se tarda también pasará. Todo pasará,
pasará. Las fuerzas ausentes, la fatiga que asedia, el largo camino que aguarda y que queda. Desde esa neblina del alba, las sombras que acechan malvadas, las densas tinieblas y tristes caídas también pasarán y prevalecerán la gracia de Cristo, su brazo potente y su voluntad, su reino absoluto, su soberanía y su majestad, su pacto, su amor, su justicia, su luz, su temor, su palabra, su pueblo, su iglesia, su novia amada. Todo pasará, la tribulación no perdurará, todo pasará. La pena profunda y el fuerte diluvio, más bien el rocío y la paloma no vuelve. El arco de Dios en los cielos, el león que acicala al cordero, los ángeles que entonan mil himnos de gloria nunca cesarán y prevalecerán la gracia de Cristo, su brazo potente y su voluntad, su reino absoluto, su soberanía y su majestad, su pacto, su amor, su justicia, su luz, su temor, su palabra, su pueblo, su iglesia y su novia amada. permanecerá y prevalecerán la gracia de Cristo, su brazo potente y su voluntad, su reino absoluto, su soberanía y su majestad, Su pacto, su amor, su justicia, su temor, su palabra, su pueblo, su iglesia, su novia amada.